voy a subrayar esto, de ese intento de construir un estado de bienestar democrático, de justicia y derechos, que es lo que motiva la charla, el nombre que se le ha dado a la charla, es, como decía, la intención será ver algunas claves, no todas. Es muy difícil responder plenamente lo que ha venido ocurriendo en estos años, pero la intención sería tener algunas claves que al menos nos abran algunas preguntas, nos den algunos atisbos de lo que podrían ser sus respuestas en torno a qué pasó y por qué derivamos de ese intento de un estado de bienestar a lo que estamos viviendo en la actualidad, que es prácticamente todo lo contrario, un estado concentrado en su ejercicio autoritario de poder y con una escasa capacidad de intervención social más allá de lo estrictamente represivo y todo el desmantelamiento que ya conocemos. Entonces, la idea es esbozar algunas claves, sobre todo en el plano estrictamente político. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque las discusiones cuando se habla de estos temas suelen cometer, en mi opinión, dos errores, o suelen cometer un error que tiene dos aristas, para ser más preciso, y que si bien pueden dar luces de algunas cosas, me parece que no dan luces respecto de lo de fondo cuando abordamos el proceso político de los últimos casi 20 años en el Ecuador. ¿Y a qué me refiero? A una visión estrictamente jurídica, por un lado, es decir, suponer que la expresión jurídica o la formalización jurídica habla de una transformación social y entonces, por ejemplo, tener una nueva constitución es tener un nuevo orden social y tener en los hechos un nuevo orden político. Y la otra explicación, que suele ser en cambio tecnocrática, que es suponer que solamente el recurso a ciertas técnicas de la gestión administrativa y a cierto funcionamiento de la gestión administrativa es suficiente para entender los cambios de, el orden social y político. Quiero poner eso como un punto de partida para el análisis, si quieren ustedes, una petición de principios sociológica, desde mi particular perspectiva sociológica además. En las sociedades las estructuras sociales no cambian ni por la ley ni por las técnicas administrativas. Yo soy partidario de la perspectiva, los colegas politólogos, por ejemplo, no concuerdan mucho con eso, ciertos colegas politólogos, pero yo soy partidario de la perspectiva de que las estructuras normativas, las formas normativas, las leyes, el orden constitucional escrito, etcétera, al igual que la lógica administrativa de la institucionalidad del Estado, expresan condiciones sociales, expresan estructuras sociales, y no al revés. Por eso un clásico de países como el Ecuador es aquello de decir que tenemos un montón de leyes, pero que en la realidad los hechos no cambian. Cuando decimos los hechos no cambian, de lo que estamos hablando es de estructuras sociales. Porque por principio, una estructura es una forma de organización de la vida social que perdura en el tiempo y que define comportamientos, define formas de organizar la vida colectiva, formas de relacionarse entre las personas y eso a veces, esto hay que subrayarlo, a veces se expresa en la norma escrita, a veces no. Hay procesos de cambio social que apuestan, por ejemplo, a que la norma, si cambiamos la norma, entonces van a cambiar estas prácticas, ¿no? Las estructuras sociales son sobre todo prácticas de vida. La gente vive así, a veces sin pensarlo mucho siquiera. Uno vive con ciertas cosas. Pongo un ejemplo muy claro para ilustrar este punto inicial. Eh, Uno puede poner mil leyes en contra del racismo o en contra del machismo, pero nosotros vivimos en el día a día de forma práctica una serie de experiencias o de prácticas, para decirlo con más precisión, de corte racista y machista. Eso es tan fuerte que ni siquiera nos damos cuenta que somos racistas y machistas. Es muy común tener prácticas racistas y decir, ah, no, pero yo no soy racista. O tener prácticas machistas y decir, ah, no, pero yo no soy machista.
Y no hay ninguna ley que sancione el machismo, o sea, que legitime, quiero decir, ¿no? Que diga que eso está bien. Ni el machismo ni el racismo. Por el contrario, las leyes sancionan en el sentido negativo, es decir, castigan los delitos de odio, las expresiones racistas, las expresiones discriminatorias. Pero ¿por qué si además las leyes en los últimos años en este sentido son muy fuertes, los mensajes comunicacionales, los mensajes tecnocráticos de las ONGs, de Naciones Unidas, de la cooperación internacional, son radicales en que hay que extirpar el machismo y el racismo, y sin embargo esas siguen siendo prácticas cotidianas y muy fuertemente arraigadas en nuestras prácticas diarias? Esa idea, este tipo de prácticas que responden a patrones colectivos, eso es lo que podemos llamar una estructura social. Entonces, para este análisis quiero dejar sentado, digamos, que mi modo de entender la política es que la política, la norma, la gestión, etcétera, son producto de estructuras sociales. Y si esas estructuras sociales no se modifican, es muy difícil que la expresión política, o la expresión legal o la expresión técnica de la gestión administrativa pública vaya a transformarse suficientemente. Entonces, ¿qué quiero decir? En relación a la pregunta que nos convoca en esta noche, la, lo que hay que definir, para tomar un poco lo que ya nos presentaba Pedro, lo que hay que definir es si ese intento que significó la Constitución de 2008 y el proceso del gobierno de la Revolución Ciudadana por la constitución de un estado de bienestar, de derechos, etcétera, todo lo que dice la Constitución, si realmente eso era producto de una modificación estructural del Estado ecuatoriano y en segundo lugar, ¿en qué medida eso produjo una modificación estructural del Estado ecuatoriano? ¿Hasta dónde produjo una modificación? Y dejo sentada ahí mi posición. Hablo de un intento porque evidentemente este era apenas el momento inicial para transformar estructuras del Estado ecuatoriano que son muy viejas, que vienen de mucho tiempo atrás, que tienen por lo menos en algunos casos el mismo tiempo de la vida republicana. Entonces, estructuras así de sólidas, que están además articuladas a las estructuras económicas, a las estructuras de la desigualdad social, a las estructuras de la opresión social, transformar eso es muy difícil en un periodo tan corto como 10 años. Es decir, hagan de cuenta ustedes que como república tenemos más de 200 años y en esos 200 años se ha tejido una forma de Estado, una estructura de Estado que está más allá de las leyes. Esa estructura de Estado le puede pasar una, dos, tres, cuatro constituciones encima y esa estructura de Estado va a seguir operando. Lo interesante del proceso de la Revolución Ciudadana, como ocurrió en otras épocas históricas en el Ecuador, es que genera una ruptura en las lógicas de continuidad que tienen las estructuras estatales en el Ecuador, genera una ruptura, abre una alternativa y empieza un proceso de transformación de esas estructuras estatales. Le da inicio. Es decir, esto significa, imaginen ustedes una casa, voy a poner quizá esta metáfora es muy ilustrativa, imaginen ustedes una casa que está destrozada, que está completamente destrozada y a uno le dan una semana para arreglar toda la casa. No la va a arreglar en una semana. En una semana va a empezar a ponerle puertas para que no se entre la gente a seguir destrozando la casa, a ponerle ventanas, a limpiarla, a restaurar el techo, qué sé yo. O sea, en una semana se conseguirán algunas cosas, pero no se va a restaurar completamente la casa. Si después de esa semana la casa queda abandonada otra vez, la casa va a empezar a destruirse de nuevo. Entonces, hay que tener en cuenta que esa es la perspectiva, porque creo que o sea, digo esto, quizá adelanto un poco la exposición, pero me parece que esto es importante para poder saber evaluar también cuál es el lugar de la izquierda en los procesos políticos y en las disputas políticas. A la izquierda le cuesta muchísimo más poder hacer gestión de gobierno porque la izquierda no es parte de los poderes reales de una sociedad, de ninguna sociedad capitalista. Puedes llegar a acumular poder político, puedes llegar a tener cierto poder, pero siempre está enfrentándose a poderes más grandes. Eso es una condición básica. La simetría entre la derecha y la izquierda es una simetría estructural, ya no solo en el caso ecuatoriano, eso es estructural en las sociedades capitalistas. Pero bien, cierro esta primera idea como punto de partida general, muy abierto de cómo interpretar lo que ha ocurrido en estos años. Y ahí quiero, en cambio, saltarme ya específicamente a lo que estamos viendo ahora. La idea será, voy a dividir esto en dos partes, digamos, mirar lo que ha ocurrido ahora, más bien en tres, mirar lo que ha ocurrido ahora,
o sea, lo que está ocurriendo en este momento, ver, tratar, ensayar algunas posibles interpretaciones alternativas, no las que están al uso sobre lo que está ocurriendo ahora, particularmente con el gobierno de Daniel Noboa, y a partir de ahí hacer un balance de lo que ha sido el proceso de reconstitución del viejo Estado, vamos a decirlo así, de estos últimos años, para finalizar con un balance sobre cuál es el lugar de las izquierdas, lo que ya anticipaba un poco luego de todo esto. Entonces me gustaría empezar por el éxito de Novoa, vamos a decirlo así. Que se mide en datos concretos, que ni siquiera voy a repetir mucho porque esto pues, se ha saturado, digamos, en los medios de comunicación y demás con esta información. Me refiero a los altos números que muestra Novoa en cuanto a su apoyo, no apoyo electoral, digamos, al apoyo a su gestión. Todos sabemos que tiene niveles muy altos de aprobación. Es muy difícil, digamos, es difícil, inútil, completamente estéril, tratar de invalidar los datos que tiene Novoa. En las encuestas uno siempre tiene que aprender a leer tendencias. Entonces, si una encuesta me dice que Novoa tiene 80 y otra me dice que Novoa tiene 60, eso, ¿cómo leo yo esos resultados? Y otra me dice que tiene 70. ¿Cómo leo yo esos resultados? Es que distintas encuestadoras, con distintas metodologías, en distintos momentos posiblemente están coincidiendo en que Daniel Noboa tiene una alta aprobación, tiene una muy alta aprobación. Si es 80 o es 60, esa es otra discusión. Eso ya depende de cómo cada encuestadora midió, pero y después lo veremos ya mismo en la consulta popular. Vamos a ver cómo se traduce eso en respaldo electoral, que no es lo mismo. Tener una alta aprobación a la gestión no es igual al respaldo electoral, pero evidentemente hay una tendencia. Entonces uno tiene que leer tendencias y la tendencia nos dice cuando vemos todos los números. Gracias. Que Daniel Noboa tiene una alta aprobación. Em, ¿A qué se debe esto? Y ahí es donde quisiera tomar en cuenta algunas de las explicaciones que se ha dado sobre esto, que es curioso. Estoy tomando las explicaciones que provienen un poco más del mundo de la consultoría política, que suele decir que hace análisis político, porque se están repitiendo las mismas ideas, dos cosas, se están repitiendo las mismas ideas de la campaña electoral y se están repitiendo las mismas ideas que se han venido repitiendo desde la época de Moreno. ¿No? De Moreno se decía exactamente lo mismo que voy a decir ya mismo, de Lazo también en su momento inicial, y ahora se dice lo mismo de Noboa. ¿A qué me refiero? La primera cosa es que es alguien que toma decisiones, ¿no? Recuerden, voy a hacer este ejercicio comparativo porque me parece que es ilustrativo para la discusión. Cuando Moreno decide romper con Correa, era no, un tipo brillante que usa estrategia, que juega al ajedrez político, que sabe tomar decisiones y que ha mostrado su genio político. Cuando empezó Lazo, Lazo era brillante porque Lazo había logrado la vacunación en el tiempo que dijo, etcétera, etcétera. Y ahora Noboa ha hecho lo mismo porque ha controlado la ola de inseguridad. Entonces, son tipos que toman decisiones, ¿no? Los tres coinciden y es la explicación que ahora se está dando al éxito de Noboa. La segunda, no confrontan, no es confrontativo como Correa. ¿Se dijo lo mismo de Moreno? De Moreno se dijo que no confrontaba, que era el amable, que era la nueva política, etcétera, bueno, ya vamos a eso, pero que no era confrontativo. De hecho, el propio correísmo hizo esa lectura de la interna para ponerlo como candidato. De Lazo se dijo lo mismo en la campaña electoral y en los primeros meses de gobierno se dijo exactamente lo mismo, la misma campaña mediática para mostrar a un tipo que no, aparentemente no confrontaba, que se ponía los zapatitos rojos y que estaba más allá de la disputa correísmo-anticorreísmo, que es un poco la clave de esa lectura. Y ahora se dice lo mismo de Noboa. Lo tercero, que representan la nueva política y el nuevo liderazgo. Lo mismo. Con Moreno era un nuevo estilo. Recuerden que se habló muchísimo de un nuevo estilo de gobierno, de un nuevo tipo de liderazgo, y se dijo inclusive que había un liderazgo afable y demás que estaba confrontado con el viejo liderazgo autoritario de Correa. Con Lazo fue exactamente lo mismo y ahora con Noboa se está diciendo lo mismo. Lo otro es la habilidad para negociar con la Asamblea. Se dijo un poco lo mismo de los tres. Ahora se dice más esto sobre Noboa porque no ha tenido posición en la Asamblea. Pero no por su habilidad negociadora, digamos, no ha tenido posición por otras razones. Entonces, siempre vamos a encontrar este tipo de explicaciones. Ahora,
mi lectura al respecto es, ninguna de estas explicaciones es certera en el sentido que no nos explica por qué Noboa llega a tener esas cifras de apoyo, por qué logra mantenerse tanto tiempo, o sea, por qué logra mantenerse tanto tiempo en la discusión pública estas ideas que en realidad no explican el proceso político de Moreno, Lasso, Noboa. No las explican, porque si fuese, y aquí quiero hacer otro contraste, si fuese porque toman, que los políticos, a los políticos la población los respalda porque toman decisiones, el correísmo nunca habría dejado de tener el apoyo que tuvo, sino no hemos tenido un gobierno que ha tomado más decisiones y que ha sido más capaz de hacer cosas que el correísmo. Si se trata de la negociación con la asamblea, si se trata de liderazgo político, todas estas cosas que se dicen, no habría sido así. Por otro lado, la no confrontación es falsa, es decir, Moreno, Lasso y ahora Noboa recurren de manera diversa, no siempre del mismo modo, pero todos recurren al anticorreísmo como un mecanismo y un recurso para sostener sus respaldos y poder consolidar su respaldo político. Bien, ¿qué me parece que es lo que falta en estas explicaciones, que son muy propias de la superficialidad con la que cierto análisis político mira la política? Justo lo que dije de inicio, de lo que no se está hablando en este tipo de explicaciones es del poder, es decir, de las estructuras de poder que están en juego. Porque pareciera que la política es un juego de fotografías, TikTok, mensajes, em, y no un juego de poder en el estricto sentido. O sea, simplemente este es un ejercicio que siempre le pido hacer a la gente. Hay que virar la tortilla. Suponer que en el caso de Novoa, que ahora nos atañe, que Novoa no fuera Novoa, sino Luisa González, el propio Rafael Correa. Y piensen, por ejemplo, en cosas como estas. Si Luisa González estuviera gobernando o estuviera gobernando Correa, y Correa saldría a decir, dejen de quejarse y trabajen más duro para que puedan comer postre así como trabajo yo de duro. Al otro día, este país estaría inundado de titulares diciendo que el presidente es autoritario, agresivo, que desprecia a los pobres, que desprecia a la clase trabajadora. No, eso no pasa. Entonces no es un problema de las estrategias de marketing, de que es un hábil político, de que es joven, de que no confronta. Todo eso es falaz, todo eso es pura retórica. Lo que hay que leer realmente, o sea, son estrategias que funcionan, pero no funcionan por las estrategias en sí mismo. Funcionan por cómo se han modificado las relaciones de poder y por el tipo de estructuras de poder que están operando detrás de la política ecuatoriana. Ese es mi punto. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero eso me lleva a otra pregunta, porque que también me parece equivocada. Como pasa todo esto y de pronto vemos que Noboa se vuelve un vendaval, se convierte en en un político con tal respaldo, la primera, más que una pregunta, la primera cosa, o más bien dicho, lo planteo igual como pregunta. Una de las primeras cosas, si no encontramos explicación ahí o echamos mano de estas explicaciones que en realidad no explican nada y nos quedamos con eso, no entendemos qué es lo que pasa. Y en el lado de las izquierdas suele ocurrir un fenómeno curioso, como tampoco tenemos mucha capacidad de, o sea, digamos, por estar un poco a la defensiva, es decir, el vendaval de la derecha es muy fuerte. Entonces, por estar a la defensiva, no tenemos mucha capacidad de detener un poco el vendaval político y con cierta serenidad decir a ver qué está pasando, porque el proceso que viene teniendo la derecha es abrumador y sencillamente me parece que a las izquierdas nos deja un poco fuera de juego. Entonces, una de las respuestas que suele estar muy presente desde las izquierdas es, en cambio, culpar a las izquierdas de lo que está pasando. Es decir, las izquierdas son las culpables. La culpa es de las izquierdas, quiero decir en general. Me parece que eso tiene dos formulaciones que a mí me resultan muy interesantes. Por un lado, es al correísmo la culpa de que el correísmo no se autocritica, el correísmo no se encierra en sí mismo y el correísmo no mira a nadie más. ¿Cómo están? Bienvenidos a este tu canal, Mi Aula Creativa. Hoy vamos a aprender sobre la... ¿Qué pasó? Ah, gracias. Lo segundo, perdón que me acabo de perder un poco, pero no, a ver, estábamos en el correísmo primero, no se autocritica, en fin, mil críticas al correísmo para decir que es culpa del correísmo. El correísmo no pone buenos candidatos, se encierra en sí mismo, no se abre a las izquierdas, no renueva liderazgos, vive con el lastre de Correa, que es un líder caduco, caudillo, siempre es la palabra preferida de todo analista de derecha, de izquierda, es un caudillo.
Entonces, a darle duro al correísmo es una de las opciones de las izquierdas y culparle al correísmo, ya todo un tópico en la política ecuatoriana, culparle al correísmo del auge de la derecha. Y del otro lado, culpar al otro actor político importante de las izquierdas, que es el movimiento indígena, bajo la lógica, en cambio, de que el movimiento indígena no se moviliza. Es decir, ¿por qué no salen a protestar? ¿Por qué no sé qué? Y me parece que en ambos casos las críticas son injustas y son muy poco asentadas en una visión estratégica de las izquierdas. O sea, por un lado, se está pensando en una oposición irascible al gobierno de Noboa en un momento en donde la derecha está más fuerte que nunca, lo cual me parece una pésima estrategia. Y por otro lado, además, los dos campos de la izquierda se acusan mutuamente de la situación actual. Más allá de que no quiero decir que no haya responsabilidades, yo creo que hay responsabilidades importantes, sobre todo en las izquierdas que se autodefinen como únicas, puras y verdaderas, pero bueno, eso es otra discusión, pero esa no es la razón fundamental, quiero decir. Puede haber responsabilidades, pero no es la razón fundamental, así como tampoco me gusta mucho eso de que el correísmo le esté aprobando todo lo que quiere Noboa en la Asamblea, por ejemplo. Pero bien, en fin, entonces, lo que quiero descartar es como una explicación estructural el hecho de que esto sea culpa de las izquierdas. Las izquierdas han logrado dar una disputa en la política institucional, en las elecciones y en la calle que no ha alcanzado. Eso es lo que hay que tener en cuenta. No nos han alcanzado ni las urnas ni las calles para derrotar a la derecha. Y ahí es donde quisiera ir a lo que me parece la cuestión de fondo. Novoa no puede ser entendido como una novedad que rompe con lo que venía pasando. El punto es que Novoa es el resultado lógico de un proceso que se inició con el gobierno de Moreno, que es este proceso de restauración de el viejo Estado, pero con unas capacidades políticas mucho más ampliadas que en los viejos tiempos. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, vuelvo sobre mi planteamiento inicial. La llegada del correísmo al poder significó, luego de la presión, además hay que decirlo, de los movimientos sociales y Gracias de nuevo. Compas, les voy a pedir que seamos un poco más cuidadosos con los micrófonos. Y si no puedes, yo voy hasta tu casa y pincho tu. Em, Los micrófonos, Pedrito, cierren. Sería sí, sí, comparto. bueno que alguien mutee esos micrófonos. Gracias. Sí, sí, les pido por favor que las interrupciones pueden ser un poco complicadas. Bien, entonces, por ejemplo, ya me perdí completamente en dónde estaba. Bueno, lo que decía es, vuelvo sobre esta idea de que hay que ver las estructuras y no solo la coyuntura que aparece en la escena. Entonces, Novoa es el resultado de un proceso estructural en el país. Es un proceso estructural que supone, como había dicho, la restauración del viejo Estado que el correísmo empezó a transformar, pero que evidentemente afectó a muchos sectores y a muchos grupos con intereses chiquitos, algunos, otros con unos intereses enormes. Afectó la reestructuración del Estado, ojo, porque hay gente que dice, no, pero el correísmo también favoreció a no sé qué grupos. O sea, eso está fuera de juego. El Estado capitalista siempre favorece a las empresas capitalistas y a los grupos capitalistas. Ahí no hay que perderse. Lo que ocurre es que las formas que los estados tienen pueden ser diferentes y hay formas en las que los estados pueden terminar siendo muy favorables y sin ninguna posibilidad de redistribución, de democracia económica, ni de democracia real, etcétera. Y hay otras en que sí, hay variantes, no siempre es lo mismo. Pero luego de la Revolución Ciudadana viene este proceso de restauración del viejo Estado, esto que el propio Correa en algún momento llamó restauración conservadora, porque no es solo la vuelta de la derecha al poder, es realmente la desarticulación y la desactivación de todos los procesos de transformación. Le silenciaron al profe. Su micrófono está cerrado. Ah, Aquí está.
No se le escucha, compañero David Chávez. Tengo un Está problema, se me muteado está... su micrófono. Sí, sí, Ahí sí, ya se se me le está... escucha, ahí se le No, escucha. no sé qué pasó. Yo no estoy haciendo nada, no sé si quien está administrando tal vez. Bueno, pero ahora estamos bien, ¿no? Sí, 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 sí. ahí se le Está bien, muy escucha. bien. Muchas Está gracias. perfecto. Entonces, bien, lo que decía es, en estos años hay un doble proceso, porque por un lado se restaura el viejo Estado. ¿Qué es el viejo Estado? Ya de esto he hablado en varios espacios, acá no me voy a detener mucho en esto, pero el viejo Estado es esta especie de archipiélago estatal, como en algún momento me pareció adecuado llamarle. ¿Qué quiere decir esto? Una serie de islas que son los distintos fragmentos del Estado que estaban controlados por distintos actores, ¿no? Los banqueros controlaban el sector financiero, las petroleras del sector extractivo, los industriales del sector de las industrias, los exportadores del sector de la agroexportación, en fin, y así sucesivamente, sin que estén conectados ni nada, cada quien controlaba su espacio de poder. Y así había un cierto equilibrio en donde nadie se enojaba demasiado, digamos. A veces se enojaban, votaban un presidente, etcétera, pero había cierto equilibrio, pero claro, era un equilibrio cerrado de los grupos que habían logrado acceder a estos espacios de poder en el Estado, pero el resto de la sociedad no recibía ningún tipo de beneficio. Eso es lo que intenta cambiar el correísmo. Y el correísmo lo que trata es de romper esa lógica insular, digamos, de funcionamiento del Estado, articular el Estado como un todo y ponerlo a funcionar de nuevo. Lo que ocurre en los últimos años es que se restaura de nuevo esta fragmentación del Estado, se vuelve a entregar los pedazos de Estado a todos los actores, desde la derecha a la izquierda, y no hay mayor diferencia, en donde cada uno tenía un espacio de poder, ¿no? Es un modo en que el Estado ecuatoriano ha funcionado históricamente, esa es la estructura del Estado. O sea, eso es cuando digo hay una vieja estructura del Estado, esa es la vieja estructura del Estado, en donde, como les digo, va de un extremo al otro. Para ponerlo en una figura un poco más clásica, la que se originó desde los años 40 en adelante, los hacendados controlaban las áreas del Estado que regulaban la producción agropecuaria, etcétera, y las izquierdas controlaban la Casa de la Cultura y la Universidad Central, por ejemplo. Es decir, y nadie se metía unos con otros, porque a los ganaderos y a los hacendados no les interesaba la universidad y la Casa de la Cultura, y las izquierdas no se iban a meter mucho en los espacios de poder, quiero decir, del Estado, con el poder de los ganaderos. Entonces, al final todo el mundo ganaba, pero era esos sectores que podían tener ese acceso a los espacios del Estado. Como digo, el correísmo intentó cambiar eso, pero eso es lo que restauran en estos años, porque hay que ser muy precisos en eso, ¿no? ¿Qué es lo que se restaura en el Estado en estos años? Lo que se restaura es esa vieja lógica de poder fragmentado y prebendario, donde cada quien recibe una prebenda. Pero en ese sentido diríamos, ahí sí es efectivamente volvimos a los 90, pero no es solo eso, es más grave, porque tras de ese reparto del Estado hay además un pacto estable de élites. Hay un pacto, es decir, por primera vez, eso lo he venido diciendo muchas veces, por primera vez en estos años en el Ecuador tenemos un pacto de dominación estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que está siendo pensado como un proceso político de largo aliento. No un proceso coyuntural que pasaba antes, siempre había pactos entre las élites, pero eran pactos muy coyunturales, muy de un rato, casi siempre volvían a sus esferas regionales de poder, lo que fuese, y se volvían a pelear. Eso en estos años no ha ocurrido. En estos años hay un pacto más global, más nacional, es decir, ya no hay disputas regionales muy fuertes entre las élites, porque las élites además han sufrido transformaciones económicas estructurales también. Las élites dominantes, los grupos empresariales, etcétera, están muy diversificados, tienen negocios en todas partes a escala nacional, en todo el mercado nacional, y además tienen vínculos transnacionales, es decir, ya no son grupos fragmentados regionalmente que se enfrentan entre sí. Y entonces ese pacto de élites ha permitido llevar adelante un muy sólido proyecto de clase. Eso es lo que me gustaría subrayar ya en esta parte final. Lo que ha ocurrido en estos años es que frente a un proyecto que lo que buscaba era equilibrar las relaciones de clase, eh,
bajo esa figura de poner al trabajo sobre el capital. Digo, ahí podríamos decir que eso solo era retórico, que es populismo, lo que ustedes quieran, pero los datos muestran que en realidad se logró ir equilibrando dentro de los límites en las posibilidades de el Ecuador subdesarrollado del siglo XXI. Se logró generar una intervención de Estado y unas transformaciones políticas que buscaban, relativamente al menos, favorecer más a las clases trabajadoras, aunque también se favoreció a los sectores empresariales, por supuesto, pero la idea era lograr ciertos equilibrios. Un Estado que piense en la globalidad de la sociedad y no solo en ciertos sectores que reciben prebendas, todo eso al final terminaba favoreciendo en parte, como digo, al menos a las clases trabajadoras. Entonces, frente a eso, la restauración de estos años es una restauración que permite consolidar un proyecto de clase de las clases dominantes, un proyecto de clase muy agresivo y muy sólido, muy difícil de echar abajo. Y esa es una novedad en el Ecuador, porque en el Ecuador eso no había pasado. Es decir, que las clases dominantes se alíen, planteen un proyecto de largo plazo y empiecen a trabajar en ese proyecto de largo plazo. Eso es algo que no lo habíamos visto y eso es lo que me parece que ha pasado en estos años. Las pruebas son que evidentemente cuando ha habido crisis políticas muy fuertes, la salida de las élites no ha sido la inestabilidad política, ha sido mantener a sus gobiernos, a sus estructuras de Estado, etcétera. Y un tercer factor que habría que tomar en cuenta ahí, además es que este pacto con esta restauración del viejo orden político ha supuesto también una gran concentración de poder. Es decir, el Estado ya no es este archipiélago estatal que había antes. Es un Estado consolidado, es un Estado de las élites, de las clases dominantes, completamente controlado por las clases dominantes, pero en donde si bien ha habido reparto, ese reparto está plenamente articulado e integrado en una estructura de poder general. Ya no son estructuras parciales de poder separadas, que era como funcionaba habitualmente el Estado ecuatoriano. Ahora hay un Estado central que concentra ese poder. Reparte, pero concentra el poder. Y entonces, al concentrar el poder, tiene un poder enorme. Eso es lo que las izquierdas están enfrentando. Esta nueva condición de un Estado completamente concentrado en donde hay mucho poder. Y es una estructura de poder que está inclusive más allá de quién gobierna, ¿no? Yo he usado una figura que me parece que puede ayudar a entender esto, un poco en broma, un poco en serio, de que en el Ecuador no deberíamos elegir presidente, sino fiscal general de la nación. Porque quien realmente toma las decisiones, quien realmente es una especie de piedra angular de esa estructura de poder que es inamovible, es la fiscal general. Los presidentes pueden pasar, pero ustedes ven en todo este periodo, porque desde de las reformas de Trujillo, que son las que empiezan a desmantelar el Estado del Estado de Montecristi, la Constitución de Montecristi, o sea, el Estado al que dio lugar la Constitución de Montecristi, desde cuando empiezan a desmantelar eso con Trujillo, hasta ahora, quien ha sido inamovible, los otros han sido fusibles. Piensen en gente como Pablo Celi, o como Saquicela, han sido fusibles de esa estructura de poder. Los utilizan un tiempo, los encumbran un momento, les hacen reportajes elogiosos. Recuerdo cómo a Pablo Celi le hacían reportajes de que era casi un héroe, pero eso dura un santiamén, o sea, es flor de un día. Los aguanta un tiempo, cuando ya no les sirve, se deshacen de esa gente y ponen otra gente. Pero quien es inamovible es la fiscal general de la nación. Agrego una cosa que está relacionada por el por qué la fiscal general es tan central, es porque creo que sectores vinculados a la Embajada de los Estados Unidos han sido los que se han convertido en algo así como el punto axial en donde todos estos poderes convergen para mantenerse sólidamente articulados. Y entonces eso nos está trayendo, al menos es mi hipótesis, no puedo plantear otra cosa, nos está trayendo una nueva estructura de Estado. No, el Estado ecuatoriano ya no es ni de lejos el Estado de los 90, el Estado de los 80, ni siquiera el Estado de la época del correísmo. Este es un Estado distinto que recupera las viejas formas de organización estatal, volver a las prebendas, volver a la lógica de los compadrazgos, de si uno tiene palancas, no tiene palancas, degradar la calidad de los servicios públicos, etcétera. Esas son lógicas que conocemos. La novedad está en este nuevo factor de poder que hace que las clases hayan hecho del Estado casi una extensión de su poder económico.
Por esa razón, Noboa es una consecuencia lógica, porque es la representación plena de esa fusión entre poder político y poder económico, en donde ya casi no se puede distinguir, ¿no? O sea, es básicamente la misma lógica. A esto se suma un cuarto factor que quisiera anotar sobre esto, que es el avance ideológico que ha tenido la derecha, ¿no? Es decir, la derecha no solo ha logrado consolidarse en las cúpulas y tener un pacto sólido ahí, sino que además ha logrado un gran respaldo popular. Es decir, el gran respaldo que ahora tiene Noboa dista de ser un respaldo meramente coyuntural. Es un respaldo que se ha venido forjando en todos estos años mediante, sobre todo, la estigmatización al correísmo, la persecución al correísmo y también, aunque un poco en menor medida, pero también la estigmatización y la persecución al movimiento indígena. Es decir, ese proceso, esa demonización de las izquierdas ha servido para azuzar un sentimiento de derechas, un sentido común de derechas muy fuerte en la población. Y eso está sosteniendo. O sea, no es que son exitosos porque ponen a la esposa de Noboa y son muy pilas y muy inteligentes y por eso ponen a la esposa de Noboa y con eso logran obtener votos. Es porque la familia Noboa se ha convertido en un referente del deber ser de buena parte de las clases medias y las clases trabajadoras. Es decir, no es lo mismo ser una mujer como la esposa de Daniel Noboa a ser una mujer como Luisa González, por poner por caso. No es porque son mujeres, no es porque son mujeres empoderadas, cualquier cosa que se nos ocurra. Es porque la una pertenece a las élites, la otra no. Es decir, sigue estando en juego la confrontación de clase. Ese es mi punto. Hay que volver a pensar la política de clase. Y con eso voy cerrando con un balance solo muy rápido de, bueno, en medio de este contexto que se hace, no, lo primero que tengo que decir es no tengo respuestas, no tengo la más mínima idea de cómo responder desde las izquierdas, las organizaciones sociales, los luchadores populares, las organizaciones de derechos humanos que han sido tan golpeadas en esta guerra contra el narco, que es una guerra de clase también, y que, como ustedes saben, han tenido ya los excesos que han sido denunciados en distintos espacios, pero que no logran tener ninguna notoriedad en los espacios públicos. ¿Qué se hace desde los sectores que creen realmente en una democracia verdadera, extendida, profunda en este país? Me refiero particularmente en el campo de la política a las izquierdas, en su acepción más amplia. Es muy difícil definir eso. Yo veo a mucha gente, inclusive colegas, analistas y demás, que intentan dar cátedra de lo que hay que hacer. Yo, por el contrario, yo estoy en una posición completamente distinta. Creo que es un momento en donde es muy difícil poder visualizar estrategias sólidas, pero puedo señalar algunas cosas que, digamos, intentan despertar la preocupación para una reflexión colectiva que nos pueda, porque además creo que es así, tiene que ser una reflexión colectiva, imaginativa, que ayude a encontrar estrategias. Una primera idea, plantearé un par nada más. Una primera idea es esto de que hay un bloque de poder a todo este pacto de élites y demás. Yo he venido llamándole bloque de poder. Hay un bloque de poder, pero no hay un bloque popular. Es decir, no hay una contraparte, ¿no? El bloque de poder es el bloque de la clase dominante. No hay una contraparte que funcione igual como bloque, en donde las izquierdas, a pesar de sus diferencias, puedan tener un frente único que confronte con esa estrategia de la derecha y de las élites en el Ecuador. Me parece que ahí hay un primer problema, es decir, cualquier estrategia debería apuntar a responder a ese vacío, al vacío de que no hay un bloque de poder. No en el plano retórico, en el plano de la realidad y la estrategia política más pura y dura. Es decir, no en el plano, o sea, si para cierta izquierda, por ejemplo, el correísmo sigue siendo su enemigo principal, es imposible que haya un bloque popular. Y el bloque de poder va a seguir imponiendo su estrategia política. Eso como una primera idea. Y como una segunda idea, me parece que es necesaria una nueva disputa ideológica, ¿no? Es decir, la derecha está ganando la pelea ideológica. Eso que ellos llaman, que nos robaron a la izquierda, que robaron a la izquierda además, eso que ellos llaman batalla cultural. ¿Dónde me parece a mí que está el error? Es decir, hay momentos, justo preparando esta charla, leí algunos artículos y cosas, tanto de gente de derecha como de izquierda, y una cosa que me llamaba mucho la atención es que, por ejemplo, había un colega
que es de derechas, diciendo, o no, lo voy a poner al revés para que sea más impactante, digamos, otro colega editorialista y demás de izquierdas, diciendo que a Noboa no le interesa la pobreza y sacando un montón de cifras de la pobreza, de cómo ha subido, de que los objetivos del milenio, de que no sé qué, es decir, el discurso de un funcionario del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o de alguna ONG o alguna agencia de cooperación internacional. El otro colega, el de derechas, decía, un análisis muy sesudo y interesante igual, pero señalaba algo que en cambio es clave. Él decía, a ver, la gente vio que este es un gobierno de transición, es un gobierno de un año y que no había mucho que hacer sino concentrarse en un tema. ¿Cuál era el tema? La inseguridad. Bueno, no es que Noboa tenía un plan, todos sabemos que al final es porque los militares tomaron el control, si no, no habría pasado mayor cosa, pero se concentraron en eso, no importa, para el caso, el tema es ese, para el caso no importa para el efecto que eso va a tener en la población. No importa si lo pensó Noboa, no lo pensó, el tema es que lograron controlar, al menos temporalmente, el problema de la inseguridad. Y una medida para un año de gobierno, 80% de respaldo, o sea, es casi inevitable. Entonces, ¿qué quiero graficar con esto? Me parece que en las izquierdas tenemos un problema que nos ha comido la cabeza y que viene, creo, muy probablemente desde la época de la Revolución Ciudadana, y es creer que la disputa política se hace con números, datos, gestión, administración, tecnocracia. Y es con eso se hace gestión pública, indudablemente. Los resultados están a la vista. Si un gobierno de cualquier nivel, desde los gobiernos locales hasta los gobiernos nacionales, no tiene esa dimensión tecnocrática, no funciona, no opera. Pero con eso no se hace política. La derecha está ganando porque la derecha está logrando constituir una especie de épica, también una ética, si ustedes quieren, y una identidad política fuerte desde su discurso. O sea, es de su discurso y sus acciones políticas y demás. Eso les está dando una legitimidad abrumadora. Es decir, han logrado crear una lógica de confrontación muy fuerte. Noboa parece que no confronta, pero en realidad confronta no en los términos de Javier Milei en la Argentina, por ejemplo, o de Trump en los Estados Unidos, pero igual sabe por dónde confrontar y cómo armar un sentido de identidad. Pero ¿qué es lo peligroso? Y aquí, esto es sobre lo que quiero llamar la atención. Lo peligroso es que ellos han logrado constituir a su propia forma de vida, es decir, la forma de vida ojo, no de alguien que hizo algo de plata, no de alguien que tiene una pequeña empresa, una mediana empresa con la que está logrando algún éxito económico y ya ha podido comprarse una casita un poco grande. No, han logrado constituir a la forma de vida y al estilo de vida de los súper ricos, de los obscenamente ricos en el mundo, han logrado hacer de eso un referente político para una gran cantidad de gente. Y ese es el problema. La gente reivindica la concentración obscena de la riqueza, reivindica la desigualdad social. Por eso es que este es un tiempo que bien puede llamarse neofascista, en el sentido de que ahora la desigualdad social es de clase y ya no de raza, como en el viejo fascismo, de raza o de diferencias nacionales, como lo fue en ciertas versiones del fascismo. Ahora es la diferencia de clase. La diferencia de clase es una diferencia, es una desigualdad natural para estos discursos y es ahí donde nos están ganando la pelea. Entonces, frente a eso, si yo salgo con el discurso de la buena gestión administrativa, no, no va a contar, eso no va a importar, no ha importado, en todo este tiempo no ha importado. Y es por eso que nos sorprende muchas veces que la gente vote como vota, pero es porque estos factores de identificación, de identidad, de deseo inclusive, están presentes en los electores. Y frente a eso, nosotros creo que hemos perdido la perspectiva porque estamos con el discurso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que no convence ni a los funcionarios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, no hay allí una épica, una ética, una identidad política, como he dicho. Creo que esa es una de las tareas fundamentales de las izquierdas. Es decir, creo que hay un símbolo, y con esto concluyo, hay un símbolo que me parece que es el más dramático. El momento en que la derecha logró que los trabajadores se asuman como empresarios y no como trabajadores,
Esa es una victoria ideológica de unas proporciones gigantes y creo que eso es lo que no estamos valorando suficientemente bien. La pregunta ahí es no volver, porque lo otro es también volver sobre fórmulas anquilosadas, gastadas, que, que no suenan bien en ese contexto. No creo que es la posición. Tampoco derechizarse. No creo que se trata de eso tampoco. Me parece que este es un gran momento en donde hay que volver a pensar. Creo que los procesos de izquierdas en América Latina abrieron una posibilidad sobre eso. Es volver a pensar lo que en estricto rigor en algún momento se llamó socialismo del siglo XXI. Es decir, ¿qué significa pensar la alternativa socialista en un sentido muy amplio en esta época? En esta época de capitalismo global, en esta época en donde las dinámicas del capitalismo están haciendo que la gente efectivamente sea emprendedora en el sentido este que se usa habitualmente, son trabajadores al final, pero digamos están haciendo su propio negocio con autonomía, etcétera. Entonces, eso implica transformar los marcos de análisis y no sencillamente volver sobre otras cosas, sobre todo porque con la derecha fuerte es más difícil volver sobre fórmulas fáciles. Creo que el gran reto de este momento es cómo en el Ecuador van a responder las izquierdas frente a una derecha fuerte, ya no solo tras bastidores, digamos, una derecha que solo armaba cosas tras bastidores y al frente ponían a Lazo, ponían a Moreno, que se diluían inmediatamente, sino como una hipótesis, podría ser que a Noboa le pase lo mismo, pero creo que es menos probable. Pero como una hipótesis, la idea sería pensar cómo hacemos política desde la izquierda, los movimientos sociales, las organizaciones sociales, etcétera, en un momento desde las fuerzas democráticas, oigan, ni siquiera, ojo con eso, ni siquiera se trata de posiciones radicales políticamente, no, fuerzas democráticas en este nuevo contexto, ¿no? En este nuevo contexto de una derecha que pareciera ir fortaleciéndose y pareciera empeñada en asumir una especie de buquelización de la política ecuatoriana. Pero creo que si algo bueno se puede decir en medio de eso es que eso obliga a eh, echar mano de la creatividad política para pensar en ese nuevo contexto. Bien, con eso cierro, creo que me pasé un poco del tiempo, pero espero no haberles aburrido demasiado y quedo pendiente de sus preguntas y sus comentarios. Muchísimas gracias, profesor David Chávez. Tenemos dos preguntas, tres preguntas. La una es de Jorge Herrera, la otra es de Gabriel Intriago y la otra de Adriana Buñay. Por favor, compañeros, les ruego hacer las preguntas concretas y cortas. Muy amables. Jorge Herrera. Buenas noches, David. Buenas noches, Pedrito y compañeros. Una pregunta puntual. David, ¿qué alternativas o hilo conductor tienen actualmente las izquierdas para consolidar el poder en el futuro inmediato? Gracias, Jorgito. Por favor, Gabriel Intriago. Muchas gracias, compañeros. Sí, gracias, David, por tu charla. La pregunta es, eh, creo que la confrontación de ideas se ha perdido un poco y, y creo que para la siguiente elección, si la izquierda puede confrontar un poco más respecto a lo que propone, creo que ganaríamos un poco ese campo que hemos perdido poco a poco, ¿no? Vemos como las izquierdas ahora se han tratado de bajar un poco en en la forma de cómo confrontan y alinearse un poco más a al status quo, me parece. Eso, David. Gracias, compañero. Muchas gracias. Y finalmente, Adriana Buñay. Pedrito Luis Moreno está alzando la mano. Sí, pero antes me pidió Adriana Buñay. Bien, si no está Adriana Buñay, Luis Moreno, por favor. Luis Moreno. A ver. Sonia Espinosa, por favor. Y buenas noches, gracias David, como siempre, su
ponencias son excelentes y nos trae a la realidad de que estamos viviendo. Usted dijo algo sobre lo de la fiscal general, y es verdad, estos últimos años hemos visto que ella es la que mueve las fichas a su conveniencia. Lo que está pasando, tanto con el caso de Metástasis, con esto de la purga y todo lo que también el país se está dando cuenta que toda esta gente que salía a insultar a Correa, por ejemplo, la María Josefa Coronel, y todas estas personas de la corte, a la cabeza creo que es Aquisela, pero a él no lo ha tocado. Ahora, lo que está pasando, y nosotros de izquierda, sobre todo de la Revolución Ciudadana, ¿no será que este es el momento de nosotros buscar las estrategias, como usted dijo, y empezar a hacer el bloque, pero hacer más, empezar a posesionar todo lo que está pasando para poder cambiar en algo? Porque la verdad, como usted dijo, quisiera tener las respuestas, pero no las tiene, pero al menos quisiera escucharle algo de- estoy un poco así como diciendo, chuzo, ¿qué estamos? Porque lo que usted dijo es bien terrible, y en verdad que la embajada americana metió manos aquí hace algunos años. Nada más. Gracias. Gracias, Sonia. Por favor, David, tenga la bondad. Ok, rápidamente porque creo que hay más preguntas, ¿no? Pero bueno. Em, a ver, sobre lo que preguntabas, Jorge, gracias además a todos y a todos los compañeros por sus preguntas muy interesantes. Sobre lo de las alternativas para la consolidación del poder, o sea, bueno, primero creo habría que hacer una pregunta previa, que es, bueno, ¿cuáles son las alternativas para volver a tener el poder político, el gobierno, ni siquiera todo el poder político? Que creo que es algo en lo que las derechas están empeñadas en impedir a toda costa, ¿no? Todos estos años han estado dirigidos a impedir que las izquierdas vuelvan a tener el control del gobierno central. Pueden dejar controlar algunos gobiernos locales, pero no el gobierno central. Sin embargo, ya en el poder hay que partir, perdón por la dosis de realismo político, pero hay que partir por el hecho de que no es fácil para las izquierdas sostenerse en el poder porque, como he dicho antes, las izquierdas no tienen los otros poderes reales de la sociedad, o sea, no tienen poder mediático, no tienen poder económico, que es el fundamental. Entonces, para los que tienen el poder económico y las élites económicas, es muy fácil transitar hacia el poder político y manejarlo desde su poder económico. Entonces, lo que tienen las izquierdas siempre es su capacidad de organización y su capacidad de movilización. Y ahí es donde hay una tarea pendiente por hacer. Me parece que hay que tener estructuras movilizadas, por un lado, estructuras sociales y organizativas, por un lado, pero tampoco hay que idealizar eso, ¿no? Eso no garantiza necesariamente que se pueda sostener en el poder la izquierda. Miren ustedes el caso de Bolivia. En este momento, digamos, más organizado y más estructurado que el MAS no se consigue. Y sin embargo, en este momento hay casi una guerra civil interna en el MAS, en donde los líderes tradicionales del MAS y las bases del MAS se están confrontando frente a la nueva elección y podrían terminar fracturándose inclusive. Es porque no hay que perder de vista que estamos haciendo política en el marco de las formas de la democracia realmente existentes, y esas no son necesariamente un mundo idílico, suelen ser complicadas. Sin embargo, creo que tener más organización ayuda a consolidar el poder político para las izquierdas. Por eso, para las derechas no es necesario, porque las derechas, aunque están empezando a lograr capacidad de movilización, pero no es indispensable porque las derechas tienen el respaldo de las minorías excesivamente poderosas de nuestras sociedades. Las izquierdas no, las izquierdas tienen a esos poderes absolutamente concentrados, pero poderes enormes, los tienen en contra más bien. Entonces, estar organizados, tener base social y popular, me parece que es una clave para cualquier sector de izquierda que llegue al gobierno, sin que sea, insisto, garantía de nada. Peor todavía con lo que ya mencioné hace un momento, creo que uno de los fenómenos más novedosos de este nuevo momento de las derechas a escala global es que las derechas ahora tienen capacidad de movilización, tienen organizaciones, tienen militancia. Piensen ustedes la gente que se moviliza por Milei en la Argentina, la gente que movilizó Trump para intentar dar un golpe de Estado en los Estados Unidos, que era una cosa increíblemente
inimaginable en otros tiempos, por decirlo así, y la cantidad de gente que movilizó Bolsonaro con la misma intención de dar un golpe de Estado después del triunfo de Lula. Entonces, creo que hay que tener también en cuenta eso, pero me parece que eso puede servir, por un lado. Por otro lado, creo que la consolidación va por el lado de consolidar, perdón, estoy redundante. Para consolidar ese poder es necesario también volverse unos militantes acérrimos de la democracia. Es decir, creo que no siendo candorosos, no siendo ingenuos, porque uno podría decir, la democracia no puede funcionar, porque la sociedad es desigual, porque hay poderes reales como los que he dicho que están por fuera de la democracia y que sin embargo regulan cómo funciona la vida en sociedad. Pero desde las izquierdas me parece que tenemos que ser radicalmente, unos radicales defensores, quiero decir, de la democracia, porque las derechas están apuntando al autoritarismo y a la restricción democrática a una restricción democrática cada vez mayor. Entonces eso implica, por ejemplo, saber que no hay que dar peleas innecesarias, no hay que pelearse, hay que defender ciertas libertades fundamentales, la libertad de expresión, por ejemplo. Eh, no irse, eso no significa no confrontar con los medios, ojo, ¿no? Hay que confrontar con los medios de comunicación, hay que hacerlo inteligentemente. Y bien, a partir de ahí, o sea, quiero conectar justo con esto que he dicho, con lo que decías, Gabriel, es decir, se ha perdido la confrontación de ideas. Yo creo que sí, solo haría una precisión, o sea, coincidiría con lo que has dicho, pero haría una precisión. Eso es algo que han ido perdiendo las izquierdas, si queremos y en parte, pero sí, quizás las izquierdas sí, porque las derechas, en cambio, han hecho de una política violenta y confrontativa su condición básica de avance político. Es decir, el avance de la derecha en el Ecuador es impensable sin ese anticorreísmo enfermo que han logrado expandir en la sociedad. Es decir, confrontación pura y dura, o sea, en donde no hay discusión razonable posible, nada, ningunos parámetros mínimos de un debate público medianamente razonable. Eso no es lo que hay en la política, no solo en el Ecuador, me parece que eso está pasando en el mundo entero. La derecha confronta muy duro. Ahora, la izquierda sí, yo veo que circula mucho últimamente la idea de que la izquierda debería radicalizarse y no sé qué. Me parece que sí ese es el camino, pero hay que ser estratégicos en eso, es decir, hay que saber cuándo se confronta y cuándo no. Confrontar con un gobierno tan fuerte como el que tenemos ahora, aparentemente fuerte, al menos temporalmente fuerte, porque está resolviendo, yo no creo que esta es una resolución verdadera, tengo que decirlo, me parece que es un parche y tarde o temprano ese parche puede romperse, pero al menos hasta ahora les está funcionando. Pero hay un efecto que es real, y es que la población se siente más tranquila y más segura, con todos los efectos negativos que tiene. Que, insisto, no quiero minimizar nada de lo que ha sido los abusos, los excesos, la guerra de clase y raza que hay detrás de la guerra contra el narco, de que no se están resolviendo los problemas de fondo, hay que decirlo también, pero en el efecto inmediato se ha logrado un gran respaldo de la población porque se ha logrado calmar la situación de inseguridad que existía en el país. Entonces, en ese sentido, la confrontación vale la pena, pero hay que saber cómo confrontar. Si la confrontación es un poco a tontas y a locas, pues terminar encasillado como defensor de terroristas, defensor de narcotraficantes, con un estigma que ya la izquierda viene arrastrando desde hace rato, quizá no es la forma más estratégica ni más hábil de confrontar con el gobierno y con la estrategia que el gobierno está manejando. Y yo creo que es necesario tener una confrontación más fuerte, sí, en principio, pero como digo, creo que ahí la clave está en cómo las estrategias leen el momento político actual. Si yo no tengo ningún empacho, por ejemplo, si es que las izquierdas creen que es necesario un repliegue, porque quizás sí es necesario, y quizás es necesario empezar a replantear las estrategias primero adentro y de ahí salir a la disputa política. Yo, y como he dicho insistentemente, no es que tengo mucha claridad sobre qué es lo más adecuado. Lo único que me animo a decir ahí es que una, una oposición ciega, que está bien para la palestra retórica en grupos que no están realmente disputando el poder político. Ahí podemos ponernos muy radicales, ahí podemos ponernos y decir que mañana queremos expropiar todo
e instaurar el comunismo, o sea, lo que quieran, ¿no? Pero claro, cuando estás disputando el poder real, esto es más difícil, porque ahí es necesario hacer ciertos balances para saber qué es lo más estratégico. Yo no logro ver, honestamente, vuelvo sobre eso, no logro ver con claridad cuál puede ser la estrategia en medio de este contexto. Me parece que es un contexto difícil, pero o sea, mi único llamado ahí es que hay que apelar a la organización, hay que apelar al debate público, colectivo, para poder tener algunas ideas al respecto. Y sobre todo, como les decía, porque la derecha ha avanzado terriblemente en eso de una política confrontativa. Y es cierto que sí nos hemos replegado. Eso no me parece que es una buena idea tampoco. Efectivamente sí. Eh, y bueno, y voy a enganchar también con lo que decía Sonia sobre que ya más o menos ha ido avanzando, o sea, que cuál puede ser el lugar de la Revolución Ciudadana, en fin. Yo ahí diría que es un poco lo que hemos, lo que he sostenido. Me parece que apostar a la organización política, etcétera, es importante. Solo, y todo lo que he dicho, pero añadiría algo. La clave para la Revolución Ciudadana en concreto, la clave es encontrar mecanismos que permitan salir de la estigmatización y la demonización a la que han sido sometidos. Em, y ahí sí creo que, me parece que esto también es aplicable para el movimiento indígena que ha sufrido lo mismo y que además también viene de una crisis muy fuerte, inclusive un poco más difícil que la de la Revolución Ciudadana, por esta fractura que hay en el movimiento indígena ya absolutamente clara entre un movimiento de izquierdas y un movimiento de derechas dentro del movimiento indígena. Y a mí me parece que es irreconciliable. Ese no es un problema que tiene la Revolución Ciudadana. Hay militantes de derecha, por ahí podría haber gente que se vaya como candidatos de Daniel Noboa, por ejemplo, quién sabe, pero la línea estructural más fuerte del correísmo es de izquierdas, o de centroizquierda al menos, digamos. Entonces, pero ¿por dónde están las debilidades? En cambio, en que el movimiento tiene que parecer y tiene que ser, no solo ser, tiene que parecer además, un movimiento muy sólido. Parece que es así como se da la disputa ideológico-política. Es decir, los cuadros del correísmo no deberían ser solo buenos cuadros, deberían ser excelentes cuadros políticos. Debería haber procesos de formación política muy sólida, no porque la formación política es necesaria o porque hay por ahí eh, un curso de liderazgo, que he visto que están dando algunos cursos de liderazgo por ahí en la Revolución Ciudadana, cosas así, y ya con eso pues, tenemos formación política. No, o sea, un dirigente, voy a poner un ejemplo, un dirigente de la Revolución Ciudadana o de cualquier otra organización de izquierda debería dominar, o solo, no en clave académica, ojo, no me vayan a malentender, no en clave académica, pero sí en clave política, debería dominar lo que son los principios republicanos y democráticos, por ejemplo. Así era impecable, tener una noción básica, pero bien estructurada de qué quieren decir estas nociones, de cuáles son los principios básicos del socialismo, por ejemplo, como utopía política, como orden normativo, no como algo que vamos a hacer mañana, que pues es difícil. En el momento histórico actual es muy difícil. De modo que no haya puntos flacos en donde la derecha pueda venirse encima. Entonces, un partido sólido, un partido que muestra un alto nivel de formación política, intelectual que, insisto, no es académico, ¿ah? Es, eh, es tener espacios en donde uno pueda formarse culturalmente, formarse en otras cosas, a veces ni siquiera solo en política, en música, en literatura, etcétera. Es decir, partidos funcionan bien cuando son esos espacios para tener todo este tipo de cosas. En un momento en donde la política es lo superficial, lo banal, el TikTok, el muñeco de cartón, los zapatos rojos, etcétera, volver sobre una política no aburrida, no acartonada, ojo, pero sí sólida, es decir, donde uno pueda ver profundidad política, eso me parece determinante, pero eso se logra como organización. Y creo que eso es además un trabajo que toma tiempo, no es un trabajo que puede ser de muy corto plazo. Hay que trabajar por largos periodos y eso creo que es algo que todavía es un déficit en algunas de las izquierdas, particularmente en la Revolución Ciudadana. Y bien, con eso cierro y vamos a las otras preguntas. Muchas gracias. Tiene la palabra Luis Moreno, Rodrigo Coyahuaso y Ricardo Suárez. Por favor, Luis Moreno. Buenas noches con todo. Mi inquietud es
el compañero habló de lucha de clases. Yo creo que todo análisis político debe comenzar desde la lucha de clases, pero lastimosamente en los últimos tiempos el movimiento de la revolución ciudadana se ha dedicado no a la formación de su militancia, sino a una cuestión netamente electoral. Entonces, mientras no haya una organización consciente, clara y analítica, va a haber estos reveses, ¿no? Que cada años llamen ahí comenzamos a... Entonces, el proceso de derechización de toda Latinoamérica se va a consolidar. Y no solamente hay que ver la cuestión nacional, sino la cuestión internacional. Esto está influyendo también en Latinoamérica. Cuando los Estados Unidos está perdiendo fuerza a nivel mundial y les va quedando el patio trasero en Latinoamérica. No es nada grave. Los Estados Unidos se están metiendo en Latinoamérica y en especial Ecuador. Pero nadie decimos nada atrás de eso que hay. Entonces esa es la preocupación y compañeros, tener un partido consciente, claro, y no solamente llamar a elecciones cada 4 años y se nombre candidatos a dedo, no. Yo creo que lo fundamental es aquí es la construcción del poder popular en cada barrio. Sí, de ahí tienen que ser los candidatos. Gracias, Lucho. No como ahora se va manejando, no. No, es que si no somos críticos, va a pasar eso, compañeros. Entonces debemos ser críticos. Entonces, ya eso nomás, compañeros, gracias. Me quitó la inspiración. Gracias. Gracias. Por favor, Rodrigo Collaguazo. Gracias, estimado Pedro. Saludos a David y a todos los compañeros y compañeras. Bueno, David plantea que hay un pacto de estabilidad estratégica de dominación y que prácticamente es un bloque de poder dominante. No podríamos identificarle como un bloque de poder oligárquico. Esa es la una. La segunda, en el marco de este pacto, ¿abona o no abona el hecho de que en la consulta popular, por ejemplo, solamente se plantee por 2 preguntas por el no y el resto se deja libre albedrío? ¿O abona, ¿no es cierto?, para que hacerle calor, digamos, a este bloque, el hecho de votar 11 veces no? Y finalmente, a este bloque de poder oligárquico, que yo le denomino así, ¿cómo ve la Constitución? ¿Es un obstáculo o no? Gracias, David. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Y finalmente, Ricardo Suárez. Y yo una facilita. Una buena noche con todos y todas. Uno de los problemas que se ha endilgado con muchísima fuerza es la corrupción y el robo, así dicho de manera muy frontal y suelta de huesos, dirían. Yo no veo que en el contexto del país el más humilde de los locutores de las radios, de las televisiones locales y nacionales, no tienen ninguna pena de decirnos ladrones, narcotraficantes y demás epítetos. Tal vez entonces ahí la pregunta es cómo desembarcarnos de semejantes falacias. Gracias. Gracias, compañeros. Por favor, profesor David Chávez. Bien, gracias de nuevo por las preguntas, complicadas las preguntas, pero voy a tratar de esbozar al menos alguna idea sobre esto. A ver, primero sobre lo que decía Luis, coincidiendo con las críticas, que además, como bien señalabas, son necesarias al interior de la Revolución Ciudadana o desde fuera sobre la Revolución Ciudadana.
Sin embargo, es importante también equilibrar esas críticas. Es decir, a veces, es lo que yo decía hace un momento, ¿no? Responsabilizar a la Revolución Ciudadana de lo que ocurre puede terminar llevándonos a una valoración injusta de lo que ha significado la Revolución Ciudadana. Lo voy a plantear de esta manera. Piensen ustedes en el espectro político nacional, en todas las organizaciones y demás. No hablemos de la fuerza que tienen. La Revolución Ciudadana como fuerza política de largo está por encima del resto de fuerzas políticas. Pensemos en la identidad ideológico-política. Es difícil encontrar un partido que tenga una identidad ideológico-política suficientemente clara como la que tiene la Revolución Ciudadana. No quiero decir que sea pureza política total, eso no existe en política. Como les decía hace un rato, hay cuadros que son militantes de derecha, o sea, que son cuadros militantes de la Revolución Ciudadana, que son de derechas inclusive, en algunos casos. Pero lo que sí no se puede decir es que la Revolución Ciudadana es un partido de derechas, salvo ciertas izquierdas trasnochadas marginales que siempre dicen que es un partido de derecha. Pero en la representación colectiva nacional e internacional inclusive, es indiscutible que hay una identificación política hacia la izquierda. La primera cosa que habría que tener en cuenta. Y de ahí les pediría que hagamos otro ejercicio. Solo pensemos en la última etapa democrática. ¿Qué partido de izquierdas ha sido capaz de mantener un voto duro de alrededor del 30% por tanto tiempo y en las condiciones en que la Revolución Ciudadana lo ha hecho? Entonces, quiero decir, esto para mí es el punto de partida, es decir, reconocer lo que la Revolución Ciudadana ha significado políticamente, que no es menor cosa. Porque el problema pasa porque sí quienes son militantes, son simpatizantes, son cercanos, vemos con buenos ojos, como ustedes quieran, de la Revolución Ciudadana, no nos convencemos de que ese movimiento político vale la pena, entonces es mejor apagar la luz e irnos porque no habría posibilidad. A ratos siento que las críticas pueden ser demasiado duras y pueden hacernos contribuir a ese sentimiento de estigmatización, demonización. Y ahí es donde creo que hay que saber hacer matices. Es decir, hay que reconocer primero esto, hay que reconocer no solo que los partidos de izquierda ya se quisieran tener un liderazgo como el de Correa, un conjunto de cuadros dirigenciales como los que tiene la Revolución Ciudadana, un conjunto de colectivos militantes en todo el país como los que tiene la Revolución Ciudadana, y un ejercicio de construcción de identidad política como el que tiene la Revolución Ciudadana, y además cualquier partido, insisto, ya no solo los de izquierda, cualquier partido en el país, tener un respaldo electoral duro. No estamos hablando del techo máximo, no sé qué, como suelen decir a veces, es el techo de abajo, que ahí se puede subir poquito, ese es otro problema, es el piso de abajo, perdón. Pero tener un voto duro de alrededor del 30%. O sea, es decir, eso es un capital político que en cualquier contexto del mundo, a mí no me gusta esa palabra capital político, pero lo voy a usar. En cualquier contexto en el mundo es muy positivo. Mi posición es, a partir de ahí sí hacemos el ejercicio de autocrítica, de crítica, de señalar los errores, todo lo que queramos, pero no hay que perder de vista lo otro. Porque creo que en el ánimo precisamente superar la estigmatización y la demonización para quienes más o menos nos alineamos de ese lado, como digo, con grados, desagrados y todo lo que queramos, pero perder la capacidad de tener cierta autoestima política de que vale la pena aquello por lo que se pelea o aquello a lo que se apoya, no hace otra cosa que contribuir a esa expansión del sentimiento de derechas. O sea, si uno entra avergonzado a una discusión política, por ejemplo, es muy difícil poder ganarla. O sea, es decir, si uno le concede al rival cosas o visiones o interpretaciones que no son ciertas, ya va perdiendo la pelea por la mitad, digamos. Entonces, me parece que hay que hacer primero ese balance de que ha sido un importante movimiento político y sigue siendo un importante movimiento político la Revolución Ciudadana. Y yo no me animo a llamarle, siempre he discutido mucho eso, yo no me animo a llamarle a la Revolución Ciudadana una máquina electoral o un movimiento puramente electorero. Un movimiento puramente electorero no tiene la militancia que tiene la Revolución Ciudadana, no tiene los cuadros que tiene la Revolución Ciudadana, es un partido de alquiler, un movimiento, una maquinaria electorera. Y eso no es la Revolución Ciudadana. Otra cosa es que los esfuerzos se concentren para ganar elecciones.
y que no se haga otro tipo de trabajo político después, de acuerdo. Ahí sí creo que hay lo he señalado ya anteriormente también, creo que ahí hay algunos huecos y deficiencias que habría que cerrar, pero me parece que, insisto, de hecho, voy a plantearlo de este modo. Yo siempre he creído que inclusive en el lado de la academia, en el lado en el que yo estoy, ni siquiera hemos estudiado suficientemente el funcionamiento de la Revolución Ciudadana, porque cuando uno escucha las autocríticas y las críticas y todo lo que se dice de la Revolución Ciudadana, parece que fuese un movimiento que no podría ganar ni una elección de junta parroquial, porque funciona tan mal aparentemente que no podría ganar ni una asociación de padres de familia, como decía el propio Correa en algún momento. Y sin embargo, sigue siendo la fuerza política más importante del país. Es decir, y no es la estructura organizativa clásica, no es un partido en el sentido clásico, no es un movimiento político o social en el sentido clásico, es una estructura compleja en donde efectivamente las cosas a veces se deciden con muy poca democracia, todo eso que has señalado, Luis, es cierto. Pero sin embargo, eso funciona al mismo tiempo y genera lealtades y genera identidad política. Es decir, creo que es un movimiento político complejo también, que no terminamos de entender suficientemente bien. Y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, sin dejar de señalar efectivamente que hay cuestiones que hay que ajustar y que hay que mejorar. Pero diría, creo que hay que hacer un balance equilibrado, sobre todo por lo que he dicho, porque como creo que hay que reconstituir cierta identidad política sólida, que sea motivo de orgullo, no de vergüenza, no de estigmatización. Dirigir los palos solo al correísmo me parece que puede ser puede ser problemático, ese es mi punto. Sobre los planteamientos que hacía Rodrigo, que están muy interesantes, digo yo ahí, sobre lo primero, esto del bloque de poder oligárquico, no podría ser definitivo en mi respuesta porque es una duda que tengo también, o sea, hasta dónde podemos poner este adjetivo de oligárquico a este bloque de poder. Si no lo hago así más categóricamente es por una razón, porque creo que las nuevas clases dominantes del país ya no son tan oligárquicas, o sea, oligárquicas en el sentido clásico, ¿no? En el sentido de grupos, tradicionalistas, rentistas, muy conservadores, muy encerrados en sus lógicas estrictamente rentistas y exportadoras. Me parece que esos grupos ya no son así, ¿no? Como eran las viejas oligarquías latinoamericanas. Son grupos muy conectados con las lógicas globales y transnacionales del capital. En ese sentido, son capitales muy modernos. O sea, para poner la perspectiva global, piensen ustedes en, eh, en, en Carlos Slim, por ejemplo, en México. Es uno de los tipos más ricos del planeta y está conectado con la tecnología y la tecnología telefónica y toda esta vaina. Es decir, en América Latina en las últimas décadas se ha radicalizado esta lógica de desigualdad que hace que lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que en una misma ciudad uno pueda ver barrios que parecen estar conectados con el primer mundo y que parecieran barrios que podrían estar tranquilamente en París, en Londres o en algún otro lugar, y barrios que podrían estar en Haití o en algún país africano pobre al mismo tiempo, ¿no? Es decir, estas desigualdades en los últimos años se han radicalizado, o sea, la brecha gigantesca que hay ahora es increíble, o sea, piensen ustedes que Novoa, por ejemplo, para usar una utopía ficcional típica de las películas de Hollywood, de las series de televisión, qué sé yo, que si en algún momento se construyese si el país fuese ya, perdón, el planeta fuese a colapsar definitivamente y se construyese una nave para que viajen solo los súper ricos a fundar una nueva civilización en otro planeta, Novoa iría en esa nave y quizás sería el único ecuatoriano y él y su familia que irían en esa nave y nosotros no. La brecha es gigantesca en los países latinoamericanos por el grado de desigualdad que hay. Entonces, están conectados con el capital mundial y el capital global de una manera impresionante las clases dominantes latinoamericanas. Son burguesías en el sentido estricto, burguesías, ya ni siquiera uno puede decir subdesarrolladas, son burguesías conectadas a estos flujos de capital global. Y entonces ahí es donde en cambio yo tengo duda de etiquetarles como oligárquicos, porque digo, los oligarcas son esas viejas élites encerradas en la agroexportación, encerradas en el rentismo, y ya no son ni de lejos eso las élites ecuatorianas.
Oligárquica sí, en cambio, podría ser, y de ahí mi duda, en el sentido que se le está dando precisamente a esas élites súper ricas en el mundo actual. Hay momentos en que se habla de una superoligarquía global. Oligarquía en el sentido clásico de que son un grupo minúsculo concentrando muchísimo poder a escala mundial. En ese otro sentido, yo creo que sí. Pero claro, para lo que oligarquía significa en América Latina, porque oligarquía en América Latina tiene unas cargas de significación muy fuerte y son, son esas cargas de lo que está ligado a esas viejas élites agroexportadoras y rentistas. Entonces, haciendo esa precisión, se podría decir que sí, pero digo, insisto, el sentido que tiene América Latina es como muy fuerte y por eso yo no me animo tanto a hablar de oligarquías y de un bloque de poder oligárquico. Sobre lo de la consulta, yo vuelvo ahí sobre lo que decía, la posición estratégica. Me parece que es un momento en donde una oposición irascible y ciega a una derecha autoritaria y consolidada puede ser sencillamente una condena al ostracismo político, es decir, a quedarse encerrado y a perder inclusive apoyos propios, ¿no? Eh, es lo mismo, digo, pues estrictamente mi opinión, pero al movimiento indígena se le presiona mucho porque no sale a protestar, ahora que además otra vez están amenazando con subir los combustibles, pero yo personalmente creería que es una locura hacer eso, porque en un momento como este, si en otros contextos que no habíamos llegado al estado de guerra contra el narco, la represión contra el movimiento indígena fue increíble, como en el gobierno de Moreno y en el de Lazo. Imaginen ustedes con estado de sitio los militares en la calle, una movilización podría terminar siendo nefasta para el movimiento indígena. Entonces creo que ahí, insisto, y yo no me animo, no me creo en condición de juzgar ni al correísmo ni al movimiento indígena sobre sus posiciones en este momento. Me parece difícil. Entonces, creo que el correísmo está apostando a una oposición razonable, que significa respaldar al gobierno en ciertos temas porque además es el que ganó, porque además eso es parte de un espíritu democrático. A veces las izquierdas tenemos problemas con eso, pero creo que una de las cosas de construir un discurso nuevo es, como decía, apostar a la democracia. Y eso supone tener en cuenta que el espíritu democrático es ese, el saber que quien gana tiene la legitimidad política, pues no puede ponerse sencillamente de opositor radical. Entonces creo que ellos hacen eso, de apostar, la Revolución Ciudadana está apostando a hacer una oposición medianamente razonable e inteligente, no oponerse en la guerra contra el narco, porque eso puede ser muy perjudicial, y oponerse en lo que son las medidas neoliberales más radicales, pero no, efectivamente no sé qué tan en ese sentido, no sé qué tan buenos resultados pueda tener una posición como esa. Tengo mis dudas, de entrada tengo mis dudas, pero habría que ver. Y bueno, finalmente sí, esta que planteaba Rodrigo sobre si la Constitución es un obstáculo para el bloque de poder, para mí eso sí es más claro. La Constitución es un obstáculo muy fuerte para el bloque de poder. Y de hecho, como la Constitución ha perdido piso, porque ese orden político que la Constitución dejó, la de Montecristi dejó instaurado, ese orden político se ha deshecho. El orden político que está funcionando ahora es el del bloque de poder, que es otra cosa, que ya no tiene que ver con la Constitución de Montecristi, y ahí hay un entramamiento político muy fuerte, porque ellos van a intentar echar abajo la Constitución. Y con el respaldo que están logrando con Noboa, pueden estar pensando para el siguiente periodo, no ahorita, porque ahorita pues, sería una locura. Pero si ganan la elección próxima, que es un escenario altamente probable, que ganen inclusive con un respaldo muy significativo. Si les va bien en la próxima elección, es muy probable que intenten una constituyente mayoritaria o sea, con mayoría de ellos, para intentar echar abajo la constitución. Sobre eso creo que hay que estar muy advertidos también. Y bien, finalmente voy con lo de Ricardo y lo que decía de la corrupción, el robo. Claro, quitarse el estigma de la corrupción es muy difícil. Creo ahí lo que me animo a decir también sin tener mucha claridad sobre eso, pero volviendo sobre la disputa ideológica, creo que ahí el problema sigue siendo la disputa mediática, porque donde se da la disputa ideológica en el mundo contemporáneo es en los medios de comunicación. Y un problema que tenemos en el Ecuador es que no hay medios de comunicación de izquierdas que tengan la capacidad de disputarle el espacio mediático a los grandes medios de comunicación de derechas. Es decir, hay muchos medios alternativos de izquierdas
pero que son chiquitos, que tienen espacios marginales en la disputa política mediática macro y que por tanto, por ejemplo, no pueden hacer periodismo de investigación porque son medios muy chiquitos. Y una de las claves para confrontar con lo que se ha venido estigmatizando, sobre todo la Revolución Ciudadana en los últimos años, es tener capacidad de hacer periodismo de investigación de altísima calidad. Es igual que en la política, como les decía, así como debe haber cuadros de altísima calidad, los medios de comunicación alternativos deberían tener también producciones de altísima calidad. O sea, si yo me junto con un amigo, compro un micrófono y hago un streaming, no voy a poder darle la pelea suficientemente, ¿verdad? Se le da la pelea, pero no suficientemente a Teleamazonas y Guavisa. Tienen que ser productos y propuestas llamativas, de muy buena calidad, como he dicho, que puedan conectar con la gente y que puedan interpelar el discurso de los grandes medios. Me parece que esa es una de las claves, no es la única, pero creo que esa es una de las claves para la disputa para la disputa ideológica. Bien, bueno, eso en cuanto a estas preguntas. Eh, Creo que está apagado tu micrófono, Pedro. Perdón, está bien. Muchas gracias. Digo que cerraremos este conversatorio con las dos últimas preguntas, la de Fernando Carpio y la de Adriana Buñay. Por favor, Fernando. Gracias, pues, felicitaciones por este espacio. Saludos, David, Pedro, Ricardo y todos los amigos que están aquí, Rodrigo y todos los amigos, Betty y todos los amigos que están ahí, y amigas. Yo, más que una pregunta, no sé, tengo unas pocas inquietudes, no he estado participando y yo quisiera decir lo siguiente, que hay problemas en la identidad de la Revolución Ciudadana, porque no hay revolución en la discusión de los años 20 del siglo pasado, reforma y revolución, más bien es un proceso reformista. No creo que sea un proceso revolucionario. Y también no es ciudadano, porque lo que menos existe es participación. El hecho de que exista un un espacio estatal de participación ciudadana, donde lo que menos existe es participación, no creo que exista. Yo creo que ahí se coartó lo que fue el proceso de los forajidos, cuando le sacamos a Lucio Gutiérrez y Quito, Cuenca, con más fuerza, menos de Guayaquil. Hubo una participación, una autoconvocatoria y todos saben lo que pasó ahí. Y ese era un proceso ciudadano y yo creo que la Revolución Ciudadana, y al inicio se iba a llamar participación ciudadana, estuve en las primeras reuniones, luego cambió el signo a Revolución Ciudadana, de alguna manera estaba influenciado por ese momento de los forajidos, ¿no? No únicamente, detrás de la Revolución Ciudadana hay toda una tradición de la izquierda, lucha social, por supuesto, lucha antiimperialista, un posicionamiento geopolítico, etcétera, etcétera. Pero cuando se habló de ciudadana, la categoría ciudadana, presiento yo que estaba influenciado por ese proceso forajido, ¿no? Y yo pienso que lo que menos se ha hecho es incentivar la ciudadanía, es decir, al contrario, es un estatismo, un crecimiento del Estado que está bien, pero no precisamente se alimenta de la ciudadanía. Entonces, ahí hay un problema de identidad. Y claro, en qué es ser de izquierda y qué es socialismo, también hay una serie de posiciones en la gama, ¿no? Yo creo que la propuesta es una propuesta socialdemócrata de izquierda. Lo que no fue la izquierda democrática, que no hizo reformas, ¿no? Más allá de algunas cosas buenas, no me quiero alargar, pero es un proceso, es una propuesta socialdemócrata de izquierda, que es lo que es posible este reto, porque nosotros no podemos plantear el socialismo de Estado, el socialismo real, el socialismo que se va cayendo y se ha ido cayendo ese socialismo real. Entonces, bueno, el socialismo del siglo XXI ya se murió el inventor y bueno, eso es una cosa que ya nunca, el mismo Rafael, que yo asistía a un seminario a los inicios, nunca más se lo volvió a reivindicar como este proceso, como un socialismo siglo XXI. Esto es algo que
se dejó hace mucho tiempo atrás de esa categoría. Entonces, ahí hay un asunto de construcción, de definición de la identidad y que debería ser parte de la formación de la militancia, de los adherentes, una verdadera formación. Yo una vez fui a un evento de formación en Los Chillos donde presidía la María José Carrión, sabemos qué pasó con ella, y a la postre era solamente para indicar quién es el presidente, quién es el líder, quién es esto, quiénes son los jefes, y esto es lo que fue, y entonces ahí corroboré lo que, mientras entraba a ese evento de formación, entre comillas, alguien salía y diciendo, despechado, me voy porque siempre es lo mismo de lo mismo. Entonces yo entré a ver y constatar qué era eso y era eso. Nada de formación. Entonces, parte de la construcción se apuntaba en cuanto a la identidad, a la formación política, como tú decías, que no puede ser así nomás. Gracias, Fernando. Solamente dos asuntitos adicionales. No hay una autocrítica en la Revolución Ciudadana. O sea, ponerle al hijo de puta del Polit es un error. Sostenerle 10 años es un error. Y eso eso hay que asumir esas críticas. Y esas críticas se entiende como que por las 3 elecciones que se hubieron, primero se hacían las obras y luego se hacían los contratos. Y en medio de eso, hubieron unos cuantos sapos que se metieron y aprovecharon eso. Entonces luego se iba legalizando lo que ya se había hecho. Fernando, Entonces, por favor, concreta. sí, y entonces yo creo que es necesario, yo propongo que exista una autocrítica para no volver al 52-48. 52% están todos los de la derecha y todos los anticorreístas y toda la gente que cree que está luchando contra la corrupción, los políticos y tradicionalmente apolíticos. Entonces, vamos a llegar de nuevo al 48% si es que no hay un asunto que significa proponer, que no es echarse las culpas ni golpearse el pecho, es decir, bueno, vamos a combatir yo que esperaba de Luisa González, vamos a combatir la corrupción de esta manera en un discurso que vaya de garantías, un Gracias, refrescar. Fernando. Y por último, con respecto a la seguridad social, hay errores que se han cometido, como el asunto del 40%, y esto tiene que ser procesado. O sea, si no se procesan esos errores, la posibilidad de crecer yo veo dificultosa. Gracias, gracias, Fernando. Muy amable. Por favor, Adriana Buñay. Sí, buenas noches, queridos compañeros. Un gusto nuevamente saludarles y agradecerles por estos espacios que para nosotros son muy fructíferos y también nos encaminar a lo que vamos a las elecciones. Y bueno, David, eh, me considero y creo que soy revolucionaria desde siempre y hasta siempre. Pero, o sea, si nosotros siempre perdemos una elección nacional, hablaré de la presidencia. Es siempre porque no tenemos el respaldo de las seccionales. Yo hablaré de las alcaldías y de las prefecturas. ¿Por qué razón? Bueno, le hablo de mi provincia, de Cañar exactamente. Hemos venido pagando factura al hacer una alianza con dichos o cuales personas. Yo no sé cuáles son las directrices de las nacional, cómo encaminan para que vengan a hacer un tipo de alianza, porque al final del día nos dan las espaldas. Le hablo el caso, como le digo, de acá de la provincia de Cañar, que si bien es cierto, en la primera vuelta chuta aparecen como imágenes de la revolución, pero vamos a una segunda vuelta y ellos ya no ponen el pecho a las balas, como se dice, como para decir, bueno, yo voy a enfrentar porque yo soy de la revolución. Esa gente que viene como alianza es la que nos viene a costar al final del día y se nos caen las candidaturas.
porque ellos no son Gracias. revolución. Entonces, como yo le digo, o sea, ¿por qué dar esos espacios a la gente? O sea, si es que hay una alianza, sí, chévere, vengan, apoyen, pero no, o sea, ser candidatos principales porque hay, o sea, no estoy en contra de las alianzas, jamás, porque puede ser que nos den, eh, al final del día nos resulte, pero en cambio no nos dan esa expectativa para nosotros poder seguir cumpliendo con Gracias, nuestros sueños, compañera Adriana. nuestras expectativas. Muchas Muchísimas gracias. gracias y una buena noche. Gracias. Muy amable, gracias. Por favor, profesor David Chávez. Bueno, rápidamente lo único que puedo decir, digamos, no, lo primero que se me viene a la cabeza, no solo por lo que han dicho Fernando y Adriana, sino por lo que se dijo en otras intervenciones, por lo que brevemente he podido ver también en el chat, es que siempre me sorprende cuando estoy en espacios como estos, me sorprende que gente que milita o simpatiza con la Revolución Ciudadana se nos diga, me voy a incluir, se nos diga borregos, porque es decir, cuando uno ve el nivel de crítica que hay dentro, es todo lo contrario. Hasta en eso, la Revolución Ciudadana no es lo que la derecha y ciertos sectores de la izquierda han dicho de la Revolución Ciudadana. Y ese es mi punto, compañeras y compañeros. Si de este lado no se cree en el movimiento y no se cree suficientemente en el lado positivo del movimiento, es muy difícil poder pelear con la derecha. Es decir, si lo que hacemos es repetir, a veces sin beneficio de inventario, lo que ha sido la estrategia ideológica de la derecha para estigmatizar lo que fue la experiencia de la Revolución Ciudadana, lo que fueron sus logros, y etcétera, y queremos endilgar digamos que hay errores, por supuesto que los hay, pero queremos endilgar que los problemas que ha tenido la Revolución Ciudadana para poder revertir este tiempo de posicionamiento de la derecha provienen de los errores de la Revolución Ciudadana, me parece que ahí es donde está la equivocación. Es decir, es desconocer la fuerza del enemigo. Es decir, es como si yo tuviese un ejército chiquito y me estoy enfrentando a un ejército enorme y decir es solo culpa mía porque mi ejército es pequeño. Creo que ahí hay que hacer una revaluación. Yo siento muchas veces que se repite, insisto, sin beneficio de inventario, una serie de cuestionamientos que han venido desde los sectores opositores al correísmo, a veces sin mucho sustento. Y por otro lado, hay que hacer también los contrastes del caso, es decir, piensen ustedes en qué medida a la derecha le estigmatizan, le persiguen y le rompen su posibilidad de tener espacios políticos a partir de la corrupción o del vínculo con el narco o ese tipo de cosas. Con la derecha no pasa nada. O sea, a Lazo y a Moreno no los odian por eso. O sea, no es que la gran mayoría de la población ecuatoriana los odia por corruptos. Si fuese así, si fuese que les odian por corruptos, por ser mal gobierno, por meterle la mano al IES, por lo que decía Fernando, cosa que además en mi estricta opinión personal, la decisión que se tomó sobre el 40% era parte de lo que el correísmo hacía en general, que era racionalizar el Estado. Y digo, por ejemplo, si repetimos ahí eso sin beneficio de inventario, me parece que puede ser contraproducente. Porque, insisto, si esa es la lógica, es más bien apaguemos la luz, ¿para qué seguimos peleando? O sea, más bien pasémonos al Pachacuti o a algún otro movimiento y, y ¿para qué discutimos? Creo que hay que recuperar un poco esto de saber separar lo que no es otra cosa que ruido en las críticas al correísmo de lo que es real, ¿no? Por eso, digo, solo para aclarar, ¿no? Por supuesto que no quiero decir con eso, por ejemplo, que no haya habido casos de corrupción y que no se hayan tomado las medidas adecuadas, por ejemplo, o que no se haya depurado el movimiento en un momento adecuado o a tiempo o lo que fuese. Entonces creo que ahí hay
hay que hacer una discusión más fina, quiero decir, y un poco tener voz propia. Yo creo que lo que hay que hacer es una crítica que yo tengo, por ejemplo, con las izquierdas no correístas o anticorreístas, más bien dicho. Las izquierdas anticorreístas, si ustedes les oyen sus críticas no son críticas por izquierdas, son críticas por derecha. Un ejemplo básico, la izquierda le cuestiona el, entre comillas, ataque a la libertad de expresión de Correa en los años de gobierno. Y yo he dicho, hay que defender la libertad de expresión, pero uno no puede confundir libertad de expresión con la arremetida ideológica o mediática de los grandes medios de comunicación de derechas. A esos hay que combatirlos. Entonces, si ustedes escuchan a la izquierda tiene poco, me parece que hay uno que otro punto, como por ejemplo lo de la persecución, bueno, más que persecución, pero el enfrentamiento que tuvo el gobierno de Correa con los movimientos sociales. Eso me parece que es un reclamo propio. Pero muchos de los reclamos que se le hace al correísmo no son otra cosa que una caja de resonancia de lo que la derecha instaló. Imaginen la fuerza que habrá tenido esa disputa ideológica que la derecha ha dado, que inclusive a la interna repetimos ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando decimos, es que el caudillo, es que no sé qué. Compañeros, no olvidemos que la Revolución Ciudadana es una fuerza política asediada. Por ejemplo, hagamos este ejercicio. Yo lo dejo abierto. Yo me lo planteo todo el tiempo porque yo soy un defensor de la democracia interna, de que los partidos deben funcionar con democracia interna. Pero siempre me planteo, a ver, pero si yo estaría en una situación como la Revolución Ciudadana, ¿en serio sería capaz de abrir así abiertamente una estructura súper amplia cuando sé que pueden aparecer los morenos y etcétera, etcétera, que después pueden socavar el movimiento desde dentro o cosas así, por ejemplo? ¿Cómo se lidia con eso, por ejemplo? Entonces, digo, ahí creo que tenemos que hacer un balance a propósito de la famosa autocrítica, ¿no? Ahí tenemos que hacer un balance, como digo, que nos permite equilibrar lo bueno que tiene el movimiento, porque creo que hay que reivindicar eso como movimiento, ojo, no solo como ideas, no solo como discurso, como movimiento, ni siquiera como lo que fue la Revolución Ciudadana como gobierno. Como movimiento, el movimiento tiene una serie de valores positivos en los que hay que afirmarse primero como militantes y simpatizantes del movimiento. Y después, también, a partir de ahí, equilibrar las críticas. Desde mi posición, que obviamente no es tan adentro, pero yo puedo decir, sí, yo veo errores de las dirigencias, pero tampoco puedo desconocer que las dirigencias se han puesto al frente y algunos han tenido hasta que pagar cárcel por estar al frente, por no abrirse, pero había sido muy fácil irse a otro partido, militar en otro lado. Entonces, lo he dicho en algunos espacios y lo vuelvo a repetir acá. O sea, la autocrítica tiene que hacerse, por supuesto que sí, pero tiene que ser primero un acto generoso y un acto de creación política, no de destrucción política. ¿Qué quiero decir con eso? Tiene que ser un acto que ayude a consolidar el movimiento, no a exculpar penas, es decir, no a decir, nos va mal porque fulano, porque sutano, porque Correa, porque el dirigente X, porque el dirigente Y, porque ese ejercicio de nos vamos a echar la pelotita de quién tiene la culpa de que nos esté yendo mal, no me parece que es fructífero. Y no me parece que es fructífero además, porque insisto, no es que a la Revolución Ciudadana le va mal ahora en relación a la propia Revolución Ciudadana, es decir, cuando dan gobierno sacaban un 60% de los votos, toda la asamblea, pero eso es excepcional en cualquier contexto político. Ahora creo que hay que hacer, o sea, insisto, no estoy diciendo que no debe haber crítica y que no debe haber autocrítica, pero tiene que ser una crítica propia. O sea, que se desprenda de lo que ha sido la estigmatización y la demonización que la derecha ha instalado en la sociedad ecuatoriana. Si yo empiezo a repetir eso, sin, como digo, sin beneficio de inventario, porque no quiero decir que no haya que señalar errores, insisto, hay que señalarlos, pero con voz propia. O sea, con una voz propia que desde dentro y desde lo que son las identidades de la Revolución Ciudadana y demás. Lo que yo decía a propósito de lo que señalaba Fernando, insisto, decir que la Revolución Ciudadana no tiene una identidad política me parece que es una equivocación. Lo que pasa es que las identidades políticas son impuras. Eso suele pasar en todo lado. No hay identidades políticas puras. No hay referentes.
O sea, yo siempre siento que cuando decimos es que no, son solo unos socialdemócratas en la Revolución Ciudadana, por ejemplo, estamos partiendo del supuesto de que hay un referente que es más radical y demás en algún lado, pero cuando evaluamos la política contemporánea, ese referente no existe. Esto es lo más radical que tenemos. En el mundo real, porque insisto, si yo voy a un bar y me tomo unas cervezas con un amigo, yo soy el más comunista de todos y puedo decir que mañana quiero que se instaure la propiedad colectiva y la autodeterminación de la sociedad, pero en los contextos real eso no funciona. El socialismo es un proyecto que está reconstruyéndose después de el derrumbe del socialismo del siglo XX. Entonces, insisto, en medio de ese contexto, para no alargarme mucho más con esto, creo que un ejercicio sano que podemos hacer todos, insisto, los militantes, los que simpatizamos, los que estamos cerca, todos, es empezar a tener voz propia, inclusive para la crítica. Yo puedo ser muy duro con cosas que no me gustan de la Revolución Ciudadana, pero yo no puedo suscribir lo que la derecha dice como un ejercicio de ataque ideológico. Entonces, es decir, que decirles a los medios que son actores políticos y militantes a favor de las clases dominantes, eso es violación de la libertad de expresión. No, perdónenme, eso es confrontación política. Yo no voy a caer en eso. Por poner un ejemplo, decir que todo el correísmo es corrupto, que pactaron con los narcos, ese tipo de cosas. Me parece que ahí es donde hay que tener cuidado, construir crítica, una crítica sólida, fuerte. Para nada estoy diciendo que haya que ocultar cosas o tapar cosas. Y también creo que hay que hacer trabajo político a la interna, también desde las militancias. Esa es otra cosa. Es decir, me parece sumamente importante poder ir construyendo también espacios democráticos más colectivos. Cosa que, debo decir de paso, se hace. Yo he visto mucho trabajo político de los colectivos, por eso también, es que ese es mi punto, o sea, ¿a qué voy? Los colectivos de todo tipo, ustedes lo saben, están ahí, hacen mucho trabajo político, muchísimo, se están formando todo el tiempo, generan espacios como este donde se puede discutir, donde hay mucha conciencia política, donde, es decir, hay trabajo político, no es solo trabajo electoral, por ejemplo. Pero ¿cuál es mi punto? Y ese es, quiero cerrar con esta idea porque me parece que es muy importante. La derecha nos ha dado tan duro que nos ha hecho convencer y avergonzarnos del movimiento y la tendencia política a la que pertenecemos. Tanto así que no valoramos ni siquiera el propio trabajo que hacemos. La revolución ciudadana no podría subsistir sin el trabajo de la militancia. Y, y obviamente el de las dirigencias también. Lamentablemente ahí hay cortocircuitos, eso yo no lo voy a negar. Yo puedo ver claramente esos cortocircuitos entre las militancias y las dirigencias. Pero imaginen, solo imaginen, ¿qué partido tiene una militancia que en cada uno de sus colectivos se encarga de estar formándose todo el tiempo? Hacer foros de discusión, hacer espacios de formación. Yo he estado en un montón de espacios de formación política a los que me han invitado, de colectivos de todo el país. ¿Qué partido tiene eso? O sea, quizá ya además muy alicaído, lo que más se aproximaba, pero además absolutamente marginal y chiquito, era el MPD o algún partido, el MPD, ya, ni siquiera ningún otro partido de izquierdas. Pero en escala grande, con un partido que disputa realmente el espacio político en serio, eso no hay. Pero, ¿qué es lo que prima cuando estamos haciendo el ejercicio de autovaloración de qué es el movimiento político de la Revolución Ciudadana? Ah, es que por ahí hubo un pillo que se robó plata. Y sí, claro que los hubo. Pero eso es lo determinante del gobierno, del movimiento, de la tendencia política, de la identidad ideológica política del correísmo. No, no lo es en absoluto. Entonces, bueno, esa es la lógica del triunfo ideológico de la derecha, porque además la derecha tiene tanto poder en todo nivel que le hace dudar a uno mismo de lo que es. Cuando logra eso, la derecha tiene un triunfo apabullante. Y entonces, por eso digo, creo que hay que empezar a reconstruir. Yo soy más partidario de eso, de reconstruir el lado positivo, lo que se hace bien, lo significativo que ha sido la Revolución Ciudadana como fenómeno político en el Ecuador, y de ahí pasamos a la crítica, por supuesto. Y que a lo que hay que criticar duro, hay que criticar duro. Pero a ratos tengo la impresión que de lo que prima es eso. La crítica, a veces una crítica muy mordaz, muy dura, sin miramientos, sin ningún tipo de consideración, y dejamos de lado lo otro, que es más bien lo que puede ayudar
a reconstruir la identidad política, no sé si a reconstruir, a fortalecer, porque la identidad está ahí, el activismo está ahí, la militancia está ahí, pero creo que hay que reconstituir eso, o sea, hay que reconstituir esa lealtad, ese orgullo, etcétera, que significa pertenecer al movimiento en definitiva, o simpatizar con él, o tener algún tipo de cercanía, como he dicho. Y bien, creo que con esa idea cierro para ya no alargarme más y nuevamente les agradezco enormemente por la invitación, ha sido muy fructífero el diálogo. Eh, Muchísimas gracias, la presencia de todas y de todos. Agradecemos al profesor David Chávez, indudablemente. Y creo que yo me he quedado con más preguntas que respuestas y creo que me obliga a un gran proceso de crítica y autocrítica de lo que nosotros estamos criticando y autocriticando al interior de la Revolución Ciudadana. Creo que es importantísimo las lecciones que aquí se han dado. Creo que nos queda mucho por leer, por estudiar, por reflexionar, y esta creo que es la mejor lección que hemos tenido hoy noche. Así es que le agradecemos su presencia, esperamos que nos pueda acompañar otra vez y tengan ustedes todos una muy buena noche y descansen, por favor. Gracias, muy amable. Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pedro, ¿en dónde van a alojar la grabación? Si me puede mandar al chat, el chat está haciendo la grabación el compañero. No le puedo indicar en este momento, pero diga los datos, respecto de mi chat, le hago llegar. Ya, ahorita te dejo los datos, ¿verdad? Perfecto, gracias. Un gusto. Chévere, chévere. A ver, igualmente. Chao, gracias, hasta luego. Gracias.